nunca político, no quisiste nunca ser director general, ni gobernador, ni ministro. Dios, de ninguna manera. No. El periodista falangista don Rafael García Serrano está considerado uno de los mejores periodistas, fogosos defensores de la dictadura franquista y enemigos del sistema democrático. El cenit de su carrera se produjo en 1956, coincidiendo con la llegada al Ministerio Secretaría General del Movimiento del ministro don José Luis de Arrese, cuando fue nombrado director del periódico Arriba. Sucedía a su amigo y colaborador, don Ismael Herraiz Crespo, que había quedado algo estigmatizado por su apoyo a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y entre los discípulos de don Rafael García Serrano estaría un futuro director también del diario Arriba, don Antonio Izquierdo. La etapa del señor García Serrano sería muy breve, porque en 1957 fue destituido como director del diario Arriba. Bueno, en Arriba se dice que fuiste más cesado que dimitido. Sí, totalmente cesado. O sea que no es que tú te fueras. No, a mí me echaron con todas las de la ley, sí. Y es llamativo porque en el propio diario Arriba se informó que su salida había sido una destitución, sin intentar camuflarlo como una sustitución voluntaria de él por su amigo don Vicente Cebrián Carabias. ¿Por qué había el franquismo despedido a un director con el que en teoría debería haber tenido sintonía ideológica? Seguramente porque el gobierno franquista no buscaba ya ser puramente falangista. Se había convertido en una dictadura más o menos conservadora militar, pero renunciando a varios de los principios de aquella revolución pendiente que preconizaban los falangistas. Una parte importante del franquismo, representada por los falangistas, pues que creían en el nacionalsindicalismo, la nacionalización y la revolución pendiente. Pues yo me oponía a determinadas cosas y yo sabía que mientras yo estuviera esas cosas no se iban a hacer porque la responsabilidad del periódico era mía. O sea, me decían entonces, el poder me decía dimite, y yo decía, pégame la patada. Naturalmente el poder acabó pegándome la patada. Don Rafael García Serrano nunca especificó en público el motivo exacto por el cual el gobierno le había destituido, aunque su familia sostiene que se debía a que se le había informado de los deseos del régimen franquista de instaurar en el futuro la monarquía de los Borbones, algo que iba en contra de la doctrina pura falangista. El motivo te lo menciono yo, te lo cuento yo. Tendría mejor información sospecho que la mayoría. Porque claro, lo vivimos, tanto mis hermanos como yo lo vivimos en primerísima persona y lo sufrimos en primerísima persona. Mi padre se niega como director de Arriba a poner el periódico fundado por José Antonio al servicio de la idea de sucesión monárquica, de la ley de sucesión monárquica de Franco a su régimen, a través de la figura del príncipe de España, porque no podía ser el príncipe de Asturias, Juan Carlos, la restauración de la democracia, ¿no? de la monarquía. Entonces mi padre se niega, como director de Arriba, a poner el periódico al servicio de la propaganda de la ley de sucesión. Escribe a Franco diciéndole que Arriba es un periódico republicano, en tanto que es un periódico nacional sindicalista, y que desde luego no cuente con el Arriba. Entonces era un periódico tan importante, por lo menos tan importante como lo fue El País en los primeros tiempos de la democracia, con los gobiernos de Felipe González y sus siguientes, ¿no? Era el periódico de referencia, el órgano político más importante de la prensa del movimiento, ¿no? Políticamente. El guardián de las esencias, en fin. Entonces mi padre se niega a poner el periódico al servicio de la monarquía, de la sucesión monárquica, porque mi padre era republicano, en tanto en cuanto falangista, y, bueno, pues Franco no lo dudó un momento y lo echa. O sea, el célebre motorista del Pardo yo lo he visto en casa en 3 ocasiones, ¿no? Una de ellas fue esta, ¿eh? Cuando es expulsado de Arriba. A Rafael García Serrano no le quita de en medio la democracia, no le echa la democracia, le echa el franquismo. Le echan como director de Arriba. Le echan como director de Arriba, se tiene que dedicar a traducir películas japonesas, porque no solo le echan, sino que le cierran todas las puertas posibles. A un hombre que era Premio Nacional de Literatura le cierran todas las puertas porque se opone a la llegada de la monarquía en España.
y se opone desde las páginas de su periódico, y se opone contra la voluntad de Francisco Franco, que ahora dar lanzadas a Moro muerto es muy fácil, pero estos señores, Jacinto Michelena, una larga serie de periodistas, sí daban lanzadas al Moro vivo. Si ese fue el motivo del despido del señor García Serrano en 1957, se consiguió el objetivo porque el diario Arriba, a partir de ese momento, fue uno de los periódicos que más defendió la candidatura de don Juan Carlos de Borbón para la sucesión de Franco, mientras que el periódico monárquico ABC y otros defendían la candidatura de don Juan de Borbón. Que por cierto le reemplaza a don Vicente Cebrián Carabias. Don Vicente Cebrián, el padre de Juan Luis Cebrián. No sé si en su caso, como decía el hijo del señor Camaño cuando estuvo por aquí, también conocía a los Cebrián, menos. Sí, muchísimo. Sobre todo a mi padre y Vicente Cebrián fueron muy amigos, hasta que Vicente Cebrián, bueno, pues empezó a evolucionar en otro sentido. Siguieron manteniendo la amistad personal, pero se produjo un distanciamiento, ¿no? Hay aquí una fotografía en la que Rafael García Serrano visita al jefe del Estado, Francisco Franco. El que está detrás es Vicente Cebrián, que entonces era secretario nacional de prensa del movimiento y luego y antes fue director de Piresa y le sucedí yo en Piresa. ¿Cómo se podría catalogar a Vicente Cebrián? ¿No sería como Rafael García Serrano, tan ferviente en el tema? No, yo diría que casi sería el contratipo. Primero, Vicente Cebrián prácticamente no escribía. Escribía como todos los periodistas, pero él era un periodista mucho más él hecho más en la línea de haber sido redactor jefe de información. Menos literario. Sí. Menos literario y menos escritor, vamos, o sea. Y segundo, ella siempre fue una persona, yo creo que muy poco complicada y muy poco crítica y muy poco conflictiva. Era una persona más bien, digamos, que seguía cómodamente la línea que marcaban, pues digamos, las jerarquías, porque entonces había que hablar de jerarquías del llamado movimiento, que era en el fondo el movimiento, era la falange, pero no tampoco era todo. Es decir, por decirlo de alguna manera, García Serrano era en el movimiento un falangista en rayé, Cebrián no. Mi padre era falangista, pero realmente tenía un talante muy liberal, no nos adoctrinó a los hijos y yo no tuve ninguna experiencia personal ni ninguna relación personal con la falange. Conocía a los falangistas amigos de mi padre. Me preocupa que se haya hecho, fui director de Arriba algún tiempo y hice toda mi vida profesional en un periódico al que guardo un entrañable recuerdo. Y tuve por primer director precisamente, por segundo, a tu padre, Vicente Cebrián, del que conservo un buen recuerdo. Mi padre era un personaje de talante muy abierto, muy liberal.